Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva serie de tutoriales en Pensactius dedicados a RPG Maker. Bueno, lo primero, comentar que en Pensactius utilizaremos RPG Maker VX Ace, que es la versión anterior. Y la razón es porque es la única versión de la que tenemos licencias ahora mismo. Como he visto que algunos de nuestros alumnos tienen ya la versión última, la RPG Maker MV, he descargado una versión de prueba, con lo cual, bueno, mientras la versión de prueba funcione, pues bueno, iré utilizando esta versión de prueba de MV para intentar, bueno, pues que los tutoriales sean lo más ajustado a los que tengáis esta versión y utilicéis esta versión ahora mismo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar un nuevo mapa. ¿De acuerdo? Esto como es la versión de prueba, pues nada, me dice que he de registrarme, etcétera. Bueno, Bueno, este es un mapa que tenía yo de ejemplo antes. Voy a empezar un mapa nuevo. ¿De acuerdo? Archivo, nuevo proyecto. Quizá he ido un poco rápido. Archivo, nuevo proyecto. Voy a llamar a sí mismo Project 2. Me está cargando todos los elementos de imágenes y audio que tiene. Bueno, y comenzamos con un mapa absolutamente vacío, con nuestros personajes aquí en el centro. Bueno, voy a explicar primero un poco una parte muy importante del programa que es la base de datos. Si vamos a herramientas, base de datos, abrimos este panel de aquí que nos sirve para definir y personalizar casi todos los componentes del juego. Por ejemplo, los actores son nuestros personajes. El nombre y cantidad de personajes, ¿de acuerdo? Si tenemos 4 personajes, 2, 3, los que queramos. El nombre, nivel, las imágenes, ¿vale? Las imágenes que componen las animaciones, la imagen de... eso, ¿no? El perfil del personaje, la clase, ¿de acuerdo? La clase héroe, guerrero, mago, sacerdote, etcétera. Esta clase a su vez las definimos nosotros, ¿de acuerdo? Un héroe que implica, que define un héroe, pues define pues toda esta serie de atributos de aquí, toda esta serie de habilidades que pueden tener, que a su vez estas habilidades las podemos definir aquí nosotros. Por ejemplo, ¿qué significa una habilidad de sanar? Pues una habilidad de sanar significa que recupera la vida con esta fórmula de aquí, que lanza este mensaje cuando usamos la habilidad, que gasta 5 puntos de maná, etcétera, etcétera. Más los artículos que nos podemos encontrar, pociones, agua mágica, hierba y más que podemos hacer, ¿de acuerdo? Hay 4 de momento, pero podemos definir nosotros tantos como queramos. Cada uno de ellos pues tiene asociado una imagen que podemos cambiar y definir nosotros, las armas, las armaduras que encontraremos, los diferentes enemigos, las tropas, ¿vale? Aquí definimos los enemigos. Las tropas significa los encuentros. Por ejemplo, este encuentro de aquí significa que primero me encontraré unos murciélagos, luego me encontraré unos lodos, luego un orco, luego un minotauro, ¿de acuerdo? Podemos definir el tipo de eso, ¿no? De encuentro. ¿De acuerdo? Voy a borrarlo como estaba. De hecho, voy a cancelar para dejarlo como estaba. Vuelvo a la base de datos. ¿Vale? El encuentro, ahora mismo este encuentro es un encuentro entre dos murciélagos. Este encuentro es entre dos lodos. Este encuentro, por ejemplo, es un encuentro entre un único orco. Y, por ejemplo, se añado aquí, pues sería entre un orco y un lodo. Etcétera, etcétera. Estados. ¿Qué significa, por ejemplo, estar envenenado? Pues significa que la vida se me regenera un 10% más lento y toda una serie de cosas que aquí que definimos, etcétera, etcétera. Diferentes animaciones, cuando atacamos, cuando hacemos, ¿vale? Con sus efectos, etcétera. Hay diferentes tipos de ataques, como es la animación. Los juegos de casillas también lo veremos más adelante. Por ejemplo, a los juegos de casilla indican cuando hay un círculo en la casilla
que nuestro personaje puede pasar por encima. Cuando hay una cruz significa que son bloqueantes, que nuestros personajes no pueden pasar. Por ejemplo, no pueden pasar sobre lava, no pueden pasar encima de rocas, etcétera. Pero sí pueden pasar encima de zonas de césped, zonas de tierra, etcétera, etcétera. Bueno, y más cosas que hay que no detallo porque no acabaría nunca, pero que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, pulso en cancelar. Y bueno, vamos a ver cómo crear un pequeño mapa. Lo primero que vamos a hacer es cambiar las casillas disponibles. ¿De acuerdo? Esas casillas ahora mismo a mí no me sirven para lo que yo quiero hacer. Entonces voy a ir aquí al map 1, que es el único mapa que tengo yo ahora mismo. ¿De acuerdo? Mi juego consta de este único mapa. Podemos añadir más. Y lo que voy a hacer ahora es en este mapa, he pulsado botón derecho y clico en editar, o podría pulsar directamente la barra espaciadora, ¿de acuerdo? Botón derecho, editar o barra espaciadora. Vale, este mapa, voy a darle un nombre, voy a llamarlo exterior, o si no, no sé, montañas nubladas, así mismo. Y el juego de casillas lo voy a cambiar a exterior y vamos a hacerlo más grande. Ahora mismo es un mapa muy pequeño y vamos a hacer que la anchura sea de 47, por ejemplo, la altura de 44 y le doy a aceptar, tal como está. Vale, fijaros que primero esto de aquí significa que toda esta parte, como hemos hecho el mapa más grande, tenemos que rellenarla. Todo esto está vacío. Estos cuadraditos significa que esta zona está vacía. Vamos a rellenarlo y para rellenarlo vamos a coger, voy a coger esta misma casilla de aquí. Para seleccionar una casilla de las que tenemos ya puestas en el mapa, clicamos en el botón izquierdo. Estoy pulsando con el botón izquierdo y ya la tengo seleccionada. Y ahora, fijaros que si yo pulso por aquí con el botón izquierdo y voy arrastrando, voy haciendo zonas con esta casilla seleccionada. En lugar de ir uno a uno por toda esta parte de aquí que me queda, lo que voy a hacer es rellenarlo todo de golpe con la herramienta de rellenado, que es esta de aquí, relleno de inundación, y pulso aquí y ya tengo todo el espacio relleno. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es utilizar unas celdas inteligentes para crear de forma fácil una vivienda. Voy a coger esta celda de aquí, todas estas celdas de aquí, esto de aquí. Todas estas están pensadas para crear muros de casas y estas de aquí también. Todo esto de aquí es para hacer muros de casas. Y la inmediatamente superior están pensadas para hacer los tejados. Y estas de aquí igualmente también están pensadas para hacer tejados. Voy a coger, por ejemplo, este de aquí. Y aquí mismo voy a hacer un... Ay, estoy en la herramienta todavía de relleno y por eso me ha rellenado todo. Voy a deshacer, editar, deshacer. Vuelvo a seleccionar el lápiz y con esta herramienta selecciono, arrastro, 1, 2, 3, 4. Hago 4. No hagáis más de 4 porque en realidad luego veremos mapas de ejemplo. Normalmente con esta altura ya es suficiente y este ancho. Y ahora vamos a hacer un tejado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este y cojo también, arrastro, 1, 2, 3 y 4. Fijaros que estas casillas, que repito, son las que se denominan casillas inteligentes o automáticas, se van adaptando automáticamente a medida que arrastramos para adaptarse a la forma que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Cuando yo pulso una vez, fijaros que esta es la celda, pero si yo ahora arrastro, fijaros, se va adaptando y en el momento en que arrastro aquí, ¿veis? Va cambiando automáticamente la celda para adaptarse a la forma que yo tengo. Si quiero borrar esto que acabo de hacer ahora, en realidad en GameMaker no borramos, lo que hago es clico con el botón derecho en una casilla de estas del fondo, de césped, y sustituyo estos tejados por un césped. Vamos a añadir ahora a estas casas unas ventanas y una chimenea. Para eso me voy a la capa B, ¿vale? Estos son diferentes capas, capa A, capa B, capa C.
La capa B y la capa C están pensadas como complementos a los que pongamos en la capa A. ¿De acuerdo? En la capa B tenemos, por ejemplo, aquí esos huecos de aquí me sirven como puertas. Un hueco que lo voy a poner aquí y aquí tengo unas ventanas que la puedo poner una aquí y otra aquí. O si quiero un poco de variedad voy a coger una con flores aquí, voy a coger otra con flores por aquí y lo voy a dejar así. Y ahora una chimenea puede ser esto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí. En el próximo tutorial veremos cómo añadir zonas rocosas a este pequeño mapa que hemos creado. Venga, pues nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.